Segundo y último bloque del Gráfico TV en este 25 de diciembre. Hemos discutido 5 noticias que marcaron la agenda y la década del deporte salvadoreño. Nos quedan otras 5 y luego rápidamente decidiremos cuál fue la más relevante. Número 6. Jugadores del Salvador amañaron partidos entre 2009 y 2013. Podríamos hacer un ciclo de programas sobre ese tema y probablemente los hagamos para todos ustedes en el futuro. Pero definitivamente, más allá de los detalles, ese hecho marcó no solo ese año ni el año siguiente. Desde entonces quedó instalado en la cultura futbolística nacional como un fantasma recurrente, además de que en los términos operativos, en los términos prácticos, dejó a El Salvador sin una generación completa de jugadores de un solo tajo. Marcelo, con el paso del tiempo, ¿qué dimensión, qué estatura le das a esta noticia? Yo creo que se manejó muy mal de parte de la federación en general. Yo creo que faltó mucha información. Ahora la gente maneja el tema de los amaños y no sabe muy bien de lo que habla. Eso por un lugar, por una parte, y por otra parte, pero creo que el fútbol salvadoreño venía en riesgo de caer en el tema de los amaños desde hace mucho tiempo. Y cae porque el caldo de cultivo estaba ahí listo para caer en él y era la epidemia de moda, digamos. El tema es que pasó, hubo sanciones y el caldo de cultivo no ha cambiado. Yo creo que seguimos en un alto riesgo de volver a caer en esa epidemia o en cualquier otra. Diego López. Fue y sigue siendo el golpe más duro de la década para no solamente el fútbol nacional, sino el deporte nacional. Sigue instalado en la mente de todos ese tema. No puede pasar cualquier error ahora en el fútbol salvadoreño porque se habla de ese tema. A jugadores se les explica todavía con ese tema y creo que fue un punch, casi un knockout para toda la afición, para todos los amantes del fútbol salvadoreño. Todavía en 2019, Eugenio, se habla de la selección y el tema vuelve una y otra vez. Lo más triste de la década, Diego. Entonces, trato de entender que lo más triste que le ha ocurrido al fútbol salvadoreño en su historia fue el 10-1 en contra de Hungría, en un mundial. Yo creo que es esto. Entonces no es lo más triste de la década, es lo más triste en la historia del fútbol salvadoreño. Estamos hablando de la década, pero sí. Entra en esta década. Sí. Déjalo tranquilo, 25 de diciembre. No, yo sé que es día de Navidad, pero creo que es importante dimensionarlo, no solo como lo más triste de la década, sino lo más triste en la historia del fútbol salvadoreño, porque lo que ocurrió en España 82 fue algo, al menos dentro de lo honesto del fútbol, de lo mal que nos íbamos otra vez preparados, de los desastres desorganizativos de nuestro fútbol. En el tema de los amaños, no en el fútbol, vivíamos en un país inundado de corrupción, de impunidad, del que se creía más vivo que el otro, era haciendo las cosas de manera ilícita. El fútbol fue parte de eso. El tema de los amaños arrancó no con selección nacional, arrancó con 3 o 4 equipos de la primera división. Así es. Y ha sido algo, cuando tú conversas con gente que tiene más edad que nosotros, que ha ocurrido en muchas ocasiones. Y si tú no logras sentar un precedente y no logras tener una autoridad que trabaje para evitar este tipo de situaciones, esto llegó hasta el máximo. Porque tú dices, es que los de este equipo X o los de este equipo, sí, esa es una parte de la afición, pero estos se pasaron la raya porque ya jugaron con el azul y blanco. ¿Ya? Entonces, ese es un punto que decepcionó. Hay gente que conozco que ya no quiere saber nada de nuestro fútbol. Desde ese momento. Ya, desde ese momento. Gente que seguía la selección a Estados Unidos, a Europa, a donde jugó la selección nacional en esa época, iban 3 charters llenos de salvadoreños a meter en serio. Es que esa gente, el corazón le quedó partido. Como Santos. Muy bien. Bueno, vamos a la séptima noticia de la década. El Salvador gana la sede de los Juegos Centroamericanos 2021. Esto ocurrió apenas hace unos meses, el año pasado.
Probablemente ahora no dimensionemos la relevancia de esta noticia, pero si El Salvador tiene alguna posibilidad de arrancar la próxima década con alguna infraestructura deportiva nueva, tiene que ver estrictamente con la sede de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021. No podemos afirmar a estas alturas de 2019 que El Salvador va a lograr sacar adelante el evento, pero todos deseamos de corazón que así sea y que se aproveche la oportunidad. Marcelo Betancourt, ¿qué tan importante es esta noticia en la década? Yo no creo que sea tan importante. Yo aquí probablemente voy a estar en desacuerdo con ustedes. Yo siento que las cosas hay que hacerlas al revés. Yo siento que no hay que meterse a un proyecto y después veo cómo lo hago. Porque hay que tener un proyecto y saber cómo lo vas a hacer y después pedirlo para saber cuál es la hoja de ruta que vas a seguir. Y me parece que en el caso de Santa Tecla 2021, si no sale tan bien, es porque lo hicimos al revés. O sea, yo de verdad, yo no siento que estemos preparados para tener unos centroamericanos. Y yo sé que ahora se impulsa por el hecho de que ya tenemos la sede encima y entonces es probable que logramos tener algún tipo de infraestructura mejor y que le vamos a sacar ganancia a eso, pero yo estoy convencido que las cosas se hacen al revés y no como se han hecho. A ver, yo creo que sí se pueden hacer bien. De hecho, los mundiales muchas veces se da la sede y después se comienza a construir, claro, con años de antelación. Pero ahora, hace unas semanas nada más, el presidente del INDES dijo que se iba a apoyar para remozar la duela de gimnasia que está en el hotel de Santa Tecla, siempre del INDES, y que se va a remodelar algunos escenarios más con fondos que él los explicó de dónde provenían. Yo creo que no es una de las noticias de la década, pero sí es importante. ¿Cuándo fueron los últimos, los Centroamericanos y el Caribe? 2002, y antes de eso 1994. Bueno, 2002, que recuerdo perfectamente que ganamos a México en fútbol. Muy bien. Eugenio. Dentro de esa organización de juegos anteriores estaba el Coquín, ¿no? Sí. 1994. Con reparos serios. ¿Ah? Sí. Cuando ya pasa el tiempo, ¿cómo se llama? Ya no prescribe la falta, sí. Ojalá que no prescribamos nada en esta nueva época del deporte salvadoreño, que sigamos siendo idealistas, no en el tema de organización. Los salvadoreños siempre hemos sido cachimbones en ese aspecto, sacamos las cosas faltando 10 minutos, se termina de poner la última roca o piedra o la última parada de cemento. No somos Alemania, Villalta. Bueno. Entonces, dentro de Centroamérica, creo que esto puede ser un impulso. El tema es que lo tomó un gobierno y lo va a tener que desarrollar otro gobierno. Ahí pasa los temas principales en cuanto a que necesitas meterle a la infraestructura, necesitas invertir millones de dólares en el tema de infraestructura, pero si solo marcas el esfuerzo en ese aspecto y los deportistas salvadoreños no tienen el apoyo necesario, vamos a tener una fiesta del deporte, sí, pero vamos a ver cuánto dura y qué nivel alcanzamos en esa fiesta. Muy bien, vamos a acelerar. Tenemos 3 noticias más antes de decidir cuál fue la más relevante de la década. Metapan, primer tricampeón nacional en 22 años. Hace un rato decía Marcelo, planteando una discusión que luego tendremos en otros programas también, en otras ediciones, que la Alianza fue el mejor equipo de la década, aunque el Metapan fue el que ganó más cosas en la década. Yo creo que esta década es imposible entenderla también sin el Metapan, que marcó un estilo que yo creo que la mayoría criticábamos. Pero yo creo que no hay un solo aficionado salvadoreño que no haya perdido al menos un partido que le haya dolido mucho contra Metapan, en el que sintió que su equipo jugó mejor. Pero Metapan hizo de ese estilo amarrete toda una declaración de principio. Tricampeón. Metapan en ese momento era la base de selección nacional y yo solo me quedo con el comentario. En 2014. Sí, yo solo me quedo con el comentario que el tricampeonato, también de la mano de Jorge Rodríguez, al igual, o sea, 2 noticias ligadas de la mano de Jorge Rodríguez, la Alianza campeón invicto y el Metapan tricampeón, que luego no logró la 4ª corona porque Santa Tecla se la arrebató. Y con jugadores, por cierto, que también comparten ambas historias. Marcelo Betancourt. Creo que el Metapan encuentra un estilo que le conviene, encuentra una estabilidad frente al desorden del resto o frente a una alianza que iba en crecimiento todavía en ese momento. Y fue tan cruel el Metapan
que no dejó ni siquiera de hacer una de sus víctimas, incluso al Marte, para decirte que el efecto que tuvo el Metapan en el resto. Pero sí, creo que se aprovechó de la estabilidad y el desorden del resto. Ese tricampeonato lo firma ganando la Águila en penaltis. Otra marca registrada. Le ganó 2 finales a la Alianza, le ganó una al FAS, se pasó a todos. Se los pasó a todos. Eugenio, yo sé que nunca te gustó ese equipo, que nunca te gustó ese estilo, pero fue el tricampeón de la década. Sí, pero hay que avalar lo que dice Chelo, que también es importante. Los equipos grandes eran un desastre en ese momento. Y también Metapan no gana como un club. Gana, bueno, ya todos sabemos de dónde llegó esa fuerte inyección económica. Para mí es lamentable, le resta muchísimo mérito, porque si tú consigues algo de manera ilícita, no... Pero no fue campeón de modo ilícito. Bueno, deportivo estamos hablando, ¿no? Todo se traduce a tu proyecto. Ese proyecto no es un ejemplo para el fútbol salvadoreño. Más allá de las formas, del técnico, de los jugadores que haya tenido, para mí no es un ejemplo, no es algo que tengamos que sentirnos orgullosos en esta década. Punto. Pero ojo, estamos hablando de la década, estamos hablando de deporte, pero es una historia muy de la década en El Salvador. También. Y tú lo sabes. Pues. Novena noticia, El Salvador clasifica a semifinales del Mundial de Playa 2011. Esta es una noticia que aparentemente no pertenece a esta década, porque esos jugadores, los guerreros de playa y lo que hicieron y esas imágenes, ahora están metidas en la psiquis, en el ADN, en la historia del fútbol salvadoreño. Nos acostumbraron a sentirnos los mejores por buen rato y pusieron una vara alta esta generación de fútbol playa. Que en un momento increíble. Tremendo, fue tremendo. Increíble momento. Yo recuerdo, vamos a compartir aquí una confidencia de la redacción del Gráfico. El Gráfico no había enviado personal a cubrir ese mundial, habíamos ido a cubrir otros mundiales, incluido incluso la primera eliminatoria en la que participó El Salvador, la de Acapulco, en la década pasada. Pero luego de que El Salvador le gana a Argentina, pues sale Rodrigo Arias, nuestro colega de este programa, volando de manera expresa hacia Ravenna, Italia. El fútbol playa en nuestro país, hay que darle mérito a un señor que se llama Will Hurtado. Es el primero en tomar una disciplina que era una novedad a nivel mundial. Tú ya acabas de remarcar esa anécdota. Y Will comienza a hacer torneos de fútbol playa. Los primeros se generaron en San Blas, los otros ya se generaron cuando se conoce que hay un grupo de jugadores que trabajan en la pesca, muchos de ellos en la pesca submarina, en el oriente del país. Y Will se traslada para organizar esos torneos. Y es ahí cuando se alerta la Federación Salvadoreña de Fútbol. Will pasa a ser parte incluso del fútbol playa en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Este servidor tuvo la oportunidad de jugar mucho fútbol playa y tuve la oportunidad de estar en esos primeros torneos. Claro, después se descubren estos monstruos naturales, ¿no? Esta generación de oro que llega básicamente de las islas del oriente del país. Y aparece Rodrigo González Gallo. Y después ya, cuando ya se forma esta selección, que son conocidos como los guerreros de playa, la generación de oro del fútbol playa, entonces es que ya todo el mundo comienza a hablar y la verdad, esto son un punto y aparte, es una generación natural. Nos va a costar muchísimo alcanzar lo que ellos han alcanzado, pero una cosa es esta generación natural y otra cosa es el natural desorden de la federación, que es la que tuvo y que ya sabemos todo lo que ocurre. Marcelo Betancourt, esta es una historia de Hollywood. Sí, es otro asterisco más. Para mí es otra rama que va en contra de la tendencia para mí. Este va a estar en el top 3. Y si solo hubiera noticia positiva, esta gana. Yo no tengo otra manera que como recordarlo como que con una sonrisa. De verdad, qué esfuerzo, qué compromiso, qué seriedad. Y ese es un ejemplo de dejarlo todo en la cancha. Tanto para Rudy Gallo como para los muchachos, que son los que para mí merecen todo el crédito y el mérito. Y el fútbol de playa tiene que ser practicado en la playa. Por supuesto. ¿Ya? Porque ahí salieron esos jugadores.
Los que tuvimos la oportunidad de ir de chicos a la playa sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Después vinieron algunos gobiernos o algunos gobernantes, comenzaron a montar unos mastodontes de cemento. Sí, pero todo eso se genera, todo eso se genera a partir de esta experiencia en Ravena en 2000. Un chico que va a su escuela en San Salvador, en Santa Ana o San Miguel y que practica 1 hora de deporte al día, lo hace sobre un césped artificial, hoy que está tan de moda, lo hace sobre asfalto, menos en arena. Entonces el trabajo se tiene que hacer en la playa. Muy bien. Y tenemos la última noticia que hemos elegido para este top 10 y luego discutir rápidamente y votar sobre cuál fue la más relevante de la década. 2 presidentes del INDES investigados por enriquecimiento. Esto pasó en los últimos 4 años. Estamos hablando del señor Hernández Isuza, estamos hablando del señor Jaime Rodríguez. Fueron por distintos temas y por distintas vías 2 casos que terminaron en los tribunales. Yo creo que ilustran también los problemas serios de gobernanza deportiva que ha tenido nuestro país. Este no es un tribunal, aquí no estamos enjuiciándolos. Uno de ellos fue absuelto, el señor Rodríguez, hace algunos meses. El caso de Hernández Isuza sigue abierto, pero en un país en el que el deporte ha recibido tan poco apoyo del Estado, yo creo que es dramático, Diego, Marcelo, Eugenio, que tengamos este tipo de problemas. Una lástima, un reflejo de lo que somos como país, de lo que fuimos como país. Hablo del lado gobernante, por supuesto, no solamente en el deporte, sino que en el gobierno en general. Una pena que ha sucedido esto cuando nuestros atletas tanto lo necesitaban. Para mí solo un interés del desinterés o el desgano que ha generado la administración deportiva de 2010 para hasta 2019, me parece. Nada más. Esta es una cerecita en un pastel para 50 personas, que ha sido la corrupción en nuestro país, lamentable. Muy bien. Bueno, ahora nos toca elegir cuál fue la noticia más decisiva e influyente en el deporte nacional en esta década. Les pido a cada uno que diga cuál fue y que razone por qué las consecuencias de esa noticia les parecen las más relevantes de la década. Diego. Yo solo voy a empezar diciendo, tenemos talento, hay talento en El Salvador. Hablamos del Mundial Sub-20 de Turquía, hablamos del Mundial de Fútbol Playa, hablamos de los atletas que ganaron oro, hablamos de Rodolfo Zelaya, noticias positivas. Pero me quedo con la noticia negativa, que yo creo que va a marcar y ha quedado marcada y va a seguir marcando la historia del fútbol salvadoreño, que es la número 6, la de los amaños de partidos. Híjole, Eugenio Calderón, la noticia más importante de la década. ¿Se ha llevado más público al fútbol salvadoreño con el triunfo en Turquía de la Sub-20? No. ¿Se ha llevado más público a los estadios porque el Metapán fue el primer tricampeón o porque Alianza fue el campeón invicto? Nel Pasteles. El daño que se le hizo al deporte salvadoreño en esta última década va a ser muy difícil de recomponer y hay que hacer un esfuerzo entre todos para tratar de olvidar la página más triste de la historia del deporte salvadoreño, como fue el tema de amaño, sin lugar a dudas. Marcelo Betancur. Nosotros decíamos hace poco que tal vez no le dábamos el suficiente crédito a la Alianza porque lo veíamos y lo íbamos a ver con la historia. Después probablemente nos vamos a dar cuenta que estamos a 6 años de que se castigaron a más de 10 jugadores de por vida en el fútbol salvadoreño, más otros más de distinta índole las sanciones. Eso es grave, es muy grave. Para mí, jugadores de selección, jugadores titulares en sus equipos inamovibles. Eso después nos vamos a dar cuenta de lo grave que fue esto y además de que no terminó ahí la historia, porque me parece que hubo además directivos involucrados, hubo probablemente entrenadores involucrados y jugadores que siguen activos y que también estuvieron involucrados. Yo creo que ya nos estamos dando cuenta y ya está sucediendo, porque ahora de verdad que no puede ocurrir un solo error en el fútbol salvadoreño, un error deportivo hablo, porque lo primero que se viene a la mente al aficionado que se grita en el estadio o que se comenta en cualquier lado donde esté viendo uno un partido es el tema amaños. Yo comparto con mis compañeros, creo que es un tema que no ocurrió
simple y sencillamente porque en el corazón de estos jugadores se desató el demonio. No, hay causas que ya mis compañeros han abundado sobre ellas. Había una descomposición moral y social en el país que continúa de alguna manera, y además un fútbol en el cual el jugador está desprotegido, está desorganizado y mal formado, y a eso hay que agregarle también algunas tendencias de consumo internacional, sobre todo el tema de las apuestas electrónicas. Fue la tormenta perfecta que marcó al fútbol salvadoreño en esta década. Confiemos que en la próxima hay autoridades más valientes que además inviertan en la formación de los jugadores. Hasta aquí llegamos con esta emisión. Es el primero de una serie de programas especiales analizando lo que nos dejó esta década. Gracias a ustedes por su sintonía. Pasen muy buenas noches.